Los hechos de hoy ameritan cabeza fría, pero mucha precisión, mucho detalle. Desde la mañana, la demanda competencial y medida cautelar presentada ante el Tribunal Constitucional por el procurador Luis Alberto Huerta. El presidente Vizcarra se ha pronunciado, dice que ha sido traicionado por Karen Roca, pide disculpas por asuntos personales que se han ventilado en varios de estos audios. Pronunciamiento del señor Manuel Merino de Lama, pidiéndole, entre otras cosas, al ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchaustegui, que desmienta que él haya sido convocado, avisado por el entorno de Acción Popular para que él permaneciese en el gabinete de transición de un gobierno del señor Merino. Viernes, Viernes. En unos minutos usted va a escuchar un audio para RPP Noticias del ministro Inchaustegui. Pero esta cronología, para contarlo en orden, escala cuando el sábado muy temprano el portal IDL Reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, publica una trama impresionante. Comunicaciones del propio señor Merino con dos comandantes generales de la Fuerza Armada, incluido el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Vamos a reconstruir esa historia con la crónica de Gustavo Gorriti y con el relato del propio director de IDL Reporteros, que ya está con nosotros. Gustavo, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Pues aquí, sorprendido con lo que vamos descubriendo. Ciertamente la sorpresa arrancó el sábado con vuestra publicación, llamadas insistentes, continuas e inquietas del presidente del Congreso, Manuel Merino, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Astudillo, y al comandante general de la Marina, el almirante Fernando Cerdán. Esto ha sido confirmado por el propio señor Merino. ¿Dónde está para ti la gravedad de esta hasta hoy fallida conspiración, de acuerdo a los hechos? Bueno, más que la calificación, lo que importa es tener claros los hechos. Eso. Cuando se había poco antes incluso de que se hubiera acordado el aprobar la moción para la vacancia presidencial, ya estaban intentando empezar a proceder como un gobierno en formación. Es decir, básicamente como suele proceder un gobierno cuando en el devenir regular de las cosas es electo, todavía no toma el poder, pero ya está por hacerlo. Entonces, cuando se hacen los contactos, cuando se estudia la transición, y lo que estaba sucediendo fue precisamente eso. Pero lo grave del asunto es, y aquí sí creo que entra perfectamente la calificación, es haber buscado ir donde las Fuerzas Armadas, dejando de lado todo el nivel de la representación política de la Fuerza Armada, el ministro de Defensa, para empezar, e ir directamente a los mandos castrenses que por definición no son deliberantes. Correcto. Para básicamente anunciarles lo que estaba por suceder y buscar implícitamente tener de alguna forma su colaboración. Esa y no otra fue la razón de intentar contactarlos. Al general Astudillo, jefe del Comando Conjunto, lo intentaron contactar por teléfono a través de, según las fuentes, el edecán de Merino, según otras fuentes, una escolta de Merino, que dijo que iba a hacer inmediatamente el puente, el enganche con Merino para que pudieran hablar. El general Astudillo, que estaba en ese momento en Madre de Dios, junto con el ministro de Defensa, dijo que estaba lejos, de que tenía problemas de contacto, colgó, informó, y mientras tanto el teléfono volvió a repiquetear una y otra vez sin que él contestara. Eventualmente recibió de otra fuente un mensaje en texto preguntándole que por qué no contestaba a su jefe.
es decir, al jefe de quien estaba mandando el Claro. mensaje de texto. Y por supuesto, Astudillo no lo hizo. En forma, creo que un poco antes o un poco después, había llamado a través de su edecán al comandante general de la Marina, el almirante Cerdán, y con él habló, parece que se conocían de antes, y cuando él expuso lo que expuso, y con un cierto grado de detalle, entonces el almirante Cerdán optó por hacerlo debido, que fue sencillamente decir: he escuchado, he comprendido, gracias, buenos días, Claro. colgó e inmediatamente después informó de eso al ministro de Defensa. Claro. Hasta Eso, ahí, digamos, eso fue básicamente lo que sucedió. Simultáneamente con ello, hubo, otras personas, como ha revelado ahora el ministro Inchaustegui, estaban siendo aproximados para hacerles saber de que había un nuevo gobierno en ciernes y que dentro de ese gabinete él tenía la posibilidad de formar parte. Me imagino, por ser hijo de quien fue un eminente miembro de Acción Popular y que estuvo en el gobierno de allá. Claro. Bueno, de Belaúnde, quiero decir. Entonces, eso fue. Era un grupo que obviamente estaba coordinado, estaba en un proceso de, para decirlo literalmente, de conjura, dentro de lo cual el llevar a cabo una vacancia express era parte central de todo eso, es decir, llevar a cabo un proceso que fuera lo suficientemente rápido como para que no hubiera tiempo de meditar, de reaccionar, imponer el hecho consumado y pasar al nuevo gobierno. Eso, digamos, consumar hechos, ¿no? Pero a ver, estamos reconstruyendo los hechos, que es fundamental para entender el contexto en que se producen estas desesperadas llamadas de Merino y lo que venía sucediendo. Para eso volvemos al jueves 10 de septiembre a la tarde, incluso desde la mañana, ¿no? Pero a la tarde suena el teléfono del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Astudillo. El dato relevante que ustedes consignan en la nota es que Astudillo no llega a conversar con Merino, lo acabas de decir ahora. Quien sí llega a contestar es el comandante general de la Marina, el almirante Cerdán. Hasta allí los hechos que implican a dos comandantes generales de la Fuerza Armada. ¿Quiénes integran? Bueno, en el caso de Astudillo es el jefe del Comando Conjunto. Es decir, su jefatura comprende a los todas tres las Fuerzas institutos Armadas. castrenses, exactamente. Pero ¿tú crees o eres de la idea de esto que el presidente Vizcarra ha llamado fuerzas oscuras, que tienen a Merino a la cabeza de esta conspiración para hacerse del poder muy rápidamente? ¿Quiénes más podrían integrar estas fuerzas oscuras que querían, está, digamos, cada vez aclarándose más esto, tomar rápidamente el poder y coger en frío a mucha gente, al país entero, digo yo? Sí. Bueno, queda por ver si Merino era la cabeza o no. Ajá. Y eso es una de las cosas que se irá aclarando en el futuro próximo conforme se conozca esto más. Por lo menos la cabeza nominal, ¿no? Sí, claro, iba a ser la cabeza nominal y iba a ser elegido por el Congreso como el presidente de la República durante el tiempo que tomara su mandato. Pues estaba él, obviamente, si uno ve el tipo de acción que se llevó a cabo, estaba una persona que ha tenido una participación prominente en esto, es Alarcón. Otra persona que ha tenido una participación prominente es Chejade. Y ha habido otros que han estado también formando parte de eso. De hecho, si uno también estudia cuáles han sido los patrones de votación para hacer posible el que se produzca la moción que aprueba el juicio inmediato express por vacancia, entonces está claro de que en esto participaron una parte fundamental, muy importante, la bancada de Acción Popular, APP sin duda alguna, Podemos, al margen de toda duda, UPP también. Ahí es donde ha estado, diría yo, el centro, lo principal. Claro. Tengo la impresión, Jaime, de que dentro de cada bancada no todos han participado, pero que sí participaron aquellos que tenían la suficiente fuerza como para manejar una votación. ¿Cuál es o cuál vendría a ser el papel de Otto Guibovich en esta historia? ¿Ha sido realmente, como ustedes lo indican, un enviado de Merino? El diálogo que publican
el sábado temprano comienza así. Las Fuerzas Armadas no pueden ser mencionadas por el presidente del Congreso, escribe Guillovich. No lo creo, continúa. Yo mañana las mencionaré, son de la patria. Es una cita textual. ¿Hasta qué nivel de la intentona llega la participación de Guillovich? Lo que puedo decir es de que lo que hemos consignado es totalmente fidedigno. Ese intercambio de mensajes que hubo entre Guillovich y el ministro de Defensa, el ministro Chávez Cresta, es totalmente fidedigno a la letra. El día en que se producen las llamadas de Merino, temprano, Alarcón presenta los audios. Simplemente le dan el uso de la palabra. No ha habido aparentemente quiero subrayar, un filtro previo, una escucha previa, por lo menos eso es lo que se dice de Merino, ¿no? Que él simplemente le dio el uso de la palabra. El tema era la ley de sentenciados, que tuvieron que aprobarla ya casi por presión ciudadana y del propio presidente, hay que decirlo tal cual los hechos. Sí. ¿Cuál es entonces el papel de Alarcón? O sea, digamos, acá hay toda una... Es un papel fundamental dentro de la organización de todo esto. Eso. Y además es algo que evidentemente se hizo en coordinación con Merino, puesto que esto se saltó varios pasos. No fue algo que se debatió primero en la comisión que preside Alarcón, la de fiscalización. Se enseñó y fue de frente al Pleno y inmediatamente después se escuchó sin que hubiera habido ningún grado de corroboración, ningún grado de estudio de la autenticidad de eso, no, de frente para crear el impacto, producir el resultado y seguir adelante. Y lo que después se ha sabido y se ha podido entrever, además cuando ya uno hacia el final escucha alguno de los últimos audios, está claro de que esto fue llevado con un determinado propósito para precisamente crear las condiciones en las cuales hubiera un escándalo, inmediatamente la gente empezara a burbujear, a hervir y todo, y dentro de ese proceso, con una serie de escandalizaciones histriónicas por la moral pública, inmediatamente se llevara esto hacia la votación por la vacancia. Se sometiera a un simulacro de juicio a Vizcarra y en el mismo momento o inmediatamente después, se lo vacara. Y se creara con eso una realidad de hecho, al margen de lo que después pudiera descubrirse. Entonces, el que haya sido, el descubrir esta conversación y los intentos de conversación con los mandos militares, lo que tuvo de muy importante es que dio de ver de que esto estaba organizado, que estaba previamente establecido. Esto no fue la reacción inmediata, en el caso de Merino, de una persona que escucha algo que no conocía y reacciona de inmediato. Pues no, ya estaba totalmente al tanto y estaba sencillamente procediendo con lo que se había acordado dentro de la maniobra. Asimismo, también hay algunos dirigentes políticos que se fueron o de los que tienen influencia notoria, manifiesta en sus partidos, como por ejemplo el caso de Acuña, que primero dice de que está en desacuerdo con que se apruebe la moción y todo, y les pide a los parlamentarios de su grupo pensar, meditar, una suerte de disciplina a la que no parecen estar muy acostumbrados, y después los lanza adelante, en determinado momento los lanza adelante para, en el momento en que sale revelada las nuevas cosas, recular inmediatamente de nuevo. Claro, claro. Así como lo van haciendo otros que seguramente estaban metidos ahí con algunas dudas y cuando sale esto, se revela, inmediatamente retroceden, se pegan contra la pared, pero viendo aún la oportunidad de si es que se puede o no persistir en ello. Claro. Porque yo personalmente no tengo ninguna duda, haciendo el análisis
más somero de la secuencia, interrelación de los acontecimientos, al margen de lo que yo haya podido saber de fuentes con protagonismo en el caso, es que esto es un proceso que se ha organizado durante un tiempo con el objetivo de producir la vacancia, para tomar el control del gobierno. Claro, producir la vacancia, pero tú dices al final, ustedes en IDL Reporteros, en el reportaje del sábado al final, dicen que ahora ya no se toca las puertas de los cuarteles, sino se timbran los teléfonos. Y los componentes, los hechos, tal como se han producido, tal como los han relatado ustedes, y tal como ahora se conoce que llamaron a un ministro, no sabemos a quiénes más habrán llamado, pero podríamos, si es que eso ha ocurrido, lo vamos a saber en poco. ¿Esto tiene los elementos suficientes como para hablar o advertir de una intentona golpista? Mira, las definiciones, en este caso, la precisión en las definiciones son importantes. La palabra golpismo se usa así casi como un sinónimo de lo que es la transmisión por la fuerza del poder o la toma por la fuerza del poder. Y no es así. El golpe de Estado, el coup d'État, tiene ciertas características propias que lo definen. La sedición tiene también ciertas características propias. Yo creo de que esto ha sido una conjura. Esto ha sido una conjura que ha buscado forzar un mecanismo que da la ley con cuestiones, con razones inauténticas, creadas, con engaño, con movilización y sin razón, porque estos mecanismos constitucionales son aquellos que se ponen como la razón ante una situación, para cambio ante una situación de extrema, de superlativa gravedad que no tiene solución. Pero en este caso sencillamente ha sido el crear y además el actuar con todo el histrionismo, no precisamente de mucha calidad, pero histrionismo al fin, para al fin lograr el cambio irregular, el cambio totalmente irregular de gobierno. Entonces, eso es, se utilizó, se malversó la ley, se abusó de ella, se crearon situaciones no solamente falsas, sino al propósito se llevó a cabo todo ese conjunto de cosas en forma equívoca. Y lo que sí se hizo, se atropelló plazos, el sistema del debido proceso, para poder no arriesgarse a ser descubiertos y hacer la cosa con la mayor rapidez posible. Habíamos pensado de que el Congreso anterior era difícil de ser superado en cuanto a lo malo que fue y lo nocivo que fue. Este está haciendo méritos para competir. Pero la diferencia, creo yo, de lo que he podido hasta este momento ver, en este caso, es de que ha habido un buen número de congresistas que sencillamente se han llevado por lo que es la afiliación partidaria y el más o menos actuar por consigna, pero que los que han estado, según todas las indicaciones, activamente involucrados dentro de esto son un grupo menor. ¿Quiénes son y cuáles son sus intereses? Algo del el guión de lo que ha ido saliendo puede empezar a dar indicaciones. Pero has dado algunos nombres a manera de coordenadas, ¿no? Chejade por un lado, Alarcón por el otro, o tú ves más reparto ahí atrás, porque el ministro habla hoy de dos personas del Congreso que están vinculadas a Acción Popular. Entonces, el reparto va creciendo. El reparto va creciendo y cuando tú ves, por ejemplo, dentro de los audios que han salido en las últimas horas, las tonterías que se dicen ahí, por ejemplo, sobre
el fiscal José Domingo Pérez, O la fiscal sobre de la sus Nación. supuestas relaciones Sí. y coordinaciones con el ex fiscal de la Nación y ahora fiscal supremo Sí. Pablo Sánchez, las supuestas coordinaciones de la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos con una pariente del presidente Vizcarra para conseguir presupuesto para la Fiscalía de la Nación, aparte de revelar una completa ignorancia de cómo son esos procesos, revelan también una completa ignorancia de cómo han sido las relaciones y las relaciones de distancia y cierta cooperación dentro de la Fiscalía de la Nación. Pero lo que sí revelan es el deseo de ir a atacar por ese lado. Yo creo de que va a ser muy interesante ver cuál ha sido el papel de Podemos dentro de este entramado poco después, y especialmente por su interés en el aspecto de la Fiscalía, dado que tienen para ellos mucha importancia cómo avance o no la investigación sobre los cuellos blancos, la investigación sobre la intromisión en el CNM, en la OMPE y demás cosas que, hasta donde entiendo, está con un avance sumamente interesante. Y asimismo, por supuesto, tiene un gran interés para algunos de estos grupos ver de que lo que se ha avanzado en la Fiscalía de la Nación en términos de la suspensión de algunos fiscales, inmediatamente rebote en contra de aquellos que han sido mencionados ahora dentro de estos audios. De tal manera que hay una serie de detalles que configuran claramente quiénes participaron y cómo se repartieron anteladamente los beneficios que buscaban esa sacha denuncia. Exacto. Ahora, hablemos de otro de los implicados, no menos importante, por cierto, el presidente de la República, quien, modestamente, lo que creemos es que hay una investigación que debe hacerse, pero que esa investigación no necesariamente amerita pues una vacancia tal como ahora se está conociendo, hecha de manera express, acelerada, intensa, apresurada. Sin embargo, ¿para ti el presidente ha respondido a la altura de la situación? Y si es así o no, ¿debería, a tu juicio, ir el viernes al Pleno del Congreso o ya estas acciones que se están develando transmiten una acción al margen de la política y, peor aún, de las formas parlamentarias y hasta de los reglamentos y de las leyes? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, a ver, la pregunta es amplia y requiere varias respuestas. En cuanto a si el presidente respondió adecuadamente, si uno lo compara, por ejemplo, con la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski, es en su momento, que básicamente lo tuvieron como un saco de arena al que golpear, obviamente ha sido una respuesta claramente mejor. Y sus intervenciones en el sentido de decir de que no va a renunciar, de que no son ciertas las cosas que se indican, y la de hoy día al hacer una suerte de pedido de disculpas por las cosas que han salido, me parece que en términos generales, aunque no llegan a los niveles que uno pudiera esperar de claridad, de elocuencia en un jefe de Estado, sin embargo, son funcionales. Ahora, dicho lo cual, él pide disculpas y las pide con mucha razón, porque lo que ha pasado revela obviamente una falta de criterio en la selección del personal que lo ha acompañado, una falta de criterio en la selección, en el manejo y en la forma de llevar esto. Por último, hay en los audios que han salido algunas cosas que tienden a sugerir de que se tomaron medidas incorrectas, por decirlo menos, en cuanto a haber intentado maquillar de alguna manera la mayor o menor presencia de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en Palacio. Yo me pregunto hasta ahora por qué era tan importante ocultar eso. Así es. ¿Por qué? Digo, no creo que estuvieran discutiendo sobre un proyecto atómico del Perú, francamente. Era... Y si lo que uno tiene es algún amigo que hizo durante la campaña, por ejemplo, y
hasta un presidente puede perfectamente tener el derecho de darse unos cuantos minutos para pues hablar frivolidades. Y sobre eso no tendría por qué hacer ningún secreto. Pero todas esas cosas, básicamente, sí, ameritan ser investigadas. Ahora, ¿quién las va a investigar? En este caso, muy claramente, eso corresponde a la Fiscalía. Ya lo está haciendo. Eso corresponde a la Fiscalía. Y si se encuentra alguna responsabilidad dentro del presidente, pues hay pocos meses antes de que termine el ejercicio de su cargo y entonces pueda responder como un ciudadano más. En cuanto a si debe ir o no debe ir al Congreso. Cuando esta presencia en el Congreso es una suerte de juicio. Así es. Es una suerte de juicio ante un jurado, sin siquiera un buen juez como moderador. Normalmente, cuando uno va a un juicio, uno espera que haya una posición imparcial de parte de aquellos que van a ser los juzgadores. Uno espera de que haya una capacidad de escuchar las razones de uno y no que haya una postura que se ha tomado ya y que no importa lo que se diga, será de todos modos sustentada. Y yo creo de que, de acuerdo con lo que hemos visto, de acuerdo con lo que ha salido, este Congreso no representa en absoluto la posibilidad de un juicio justo. Y yo creo que ha hecho muy bien el gobierno en plantear el recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional, porque creo que es evidente que se ha hecho abuso de las herramientas que la ley ha dado para situaciones absolutamente extremas y que en este caso estaban lejos, muy lejos de haberse producido. De nuevo, el presidente Vizcarra tiene que responder algunas cosas de orden político por falta de criterio, por no haber tenido la capacidad de rodearse de la gente adecuada o de haberse desprendido a tiempo de quienes no lo eran. En segundo lugar, va a tener que responder a alguno de sus colaboradores también por cosas que sugieren el intento de enmascarar algunas cosas que se produjeron, que por frívolas que parezcan, merecen ser conocidas a fondo. Quien debe hacer eso es la Fiscalía, y debe hacerlo en sus plazos y con los recaudos y garantías que da la ley, pero también con las facultades que ella misma proporciona. Gustavo, como siempre, muchas gracias por estos minutos, por las explicaciones, el análisis y sobre todo el relato de estos hechos que, sin lugar a dudas, colocan al Congreso en una situación altamente delicada. En unos instantes va a estar ya con nosotros el procurador a cargo de la presentación de tanto la demanda competencial como la medida cautelar. Gracias nuevamente a Gustavo Gorriti por esta entrevista con nosotros. Hasta una próxima oportunidad, Gustavo. Les ofrecí escuchar al ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchaustegui. Él ha hablado hoy para RPP Noticias y desmiente al señor Merino, al presidente del Congreso. El señor Merino en la tarde, en la conferencia, dijo que el señor ministro salga a desmentir que alguien de Acción Popular lo haya llamado. Bueno, el